Déjame contarte sobre el hombre al que más odié en mi vida. Pero escúchame bien, no hablo de simple antipatía. Hablo de un odio verdadero, de esos que arden por dentro, que te hacen crujir los dientes solo de ver su nombre aparecer en tu pantalla. Es el tipo de odio que sientes cuando alguien toca tu dignidad, ¿entiendes? Antes de sumergirme en esta historia, respóndeme una cosa. ¿Ya sentiste esa rabia intensa hacia alguien, pero al mismo tiempo no podías dejar de pensar en esa persona? ¿Cómo? Una obsesión extraña de la que no entiendes de dónde viene. Me llamo Lucas, tengo 28 años, y trabajo como coordinador de proyectos en una empresa de tecnología en el centro de Madrid. Ambiente corporativo típico, esa frialdad de oficina con aire acondicionado congelador, café de la muerte en la cocina y presión constante por resultados. Nada del otro mundo, hasta que él llegó. Rafael Mendoza, CEO, 37 años. El tipo de hombre que entra en una sala y todos simplemente cierran la boca. No por miedo físico, no, es algo mucho peor. Es su presencia. Esos ojos castaños penetrantes que parecen leer cada mentira, cada inseguridad que intentas esconder. El traje impecable, la postura perfecta, esa voz grave que no necesita elevarse para dominar una habitación. Y me odiaba. O al menos eso es lo que yo creía. La primera reunión que tuvimos fue una masacre. Acababa de presentar un proyecto en el que llevaba semanas trabajando. Semanas. Noches sin dormir. Fines de semana sacrificados. Él escuchó todo en silencio absoluto. Dedos entrelazados frente a su rostro. Los ojos clavados en mí como si me estuviera diseccionando por dentro. Cuando terminé, simplemente dijo: «Esto es mediocre, Lucas. Puedes hacerlo mucho mejor. Rehazlo». Listo. Nada de retroalimentación constructiva. Nada de «quizás puedas ajustar esto aquí». Solo esa sentencia brutal que me hizo sentir pequeño, insignificante, invisible frente a todos mis colegas. La humillación me quemó la garganta. Quería gritar, quería lanzarle esa presentación a la cara, pero solo conseguí tragarme seco y murmurar: «Sí, señor». ¿Y lo peor? Tenía razón. Cuando rehice el proyecto quedó mucho mejor, pero eso solo me dejaba más furioso. ¿Cómo podía verme tan bien? ¿Cómo sabía exactamente dónde estaba siendo perezoso, dónde había cortado camino? Las semanas siguientes fueron pura tortura. Cada reunión era una batalla silenciosa. Me exigía resultados imposibles. Mandaba correos a las 11 de la noche esperando respuesta inmediata. Me llamaba a su oficina solo para cuestionar cada punto de mis reportes. Y siempre con esa mirada. Siempre evaluándome, calibrándome, poniéndome a prueba. Comencé a soñar con él. Y no eran sueños agradables. Eran confrontaciones, discusiones imaginarias donde finalmente tenía el valor de decir todo lo que me tragaba durante el día. Despertaba con el corazón desbocado, la rabia aún hirviendo en mis venas. Pero había algo extraño sucediendo. Algo que no podía admitir ni siquiera para mí mismo. Esperaba sus correos. Revisaba obsesivamente el móvil. Y cuando veía el nombre Rafael Mendoza en la pantalla, mi estómago se volteaba. ¿Miedo? ¿Ansiedad? Quizás. Pero había algo más. Una anticipación extraña. Una sensación de frío en el estómago que no sabía explicar. Comencé a prestar atención a detalles tontos. La forma en que ajustaba la corbata antes de hablar. Cómo pasaba la mano por su cabello cuando estaba concentrado, analizando cifras. Esa línea tensa en su mandíbula cuando se irritaba. Me justificaba diciendo que estaba estudiando al enemigo. Conocerlo para protegerme. Mentira. Estaba completamente obsesionado. Y lo más confuso, cuanto más me presionaba, más me esforzaba. No era solo miedo a perder el trabajo, era, no sé, una necesidad de impresionarlo, de hacer que esos ojos críticos finalmente mostraran aprobación. Me odiaba por eso. Me odiaba por querer la validación de alguien que supuestamente despreciaba. Una noche me quedé trabajando hasta tarde en un reporte. La oficina estaba desierta. Solo yo y el silencio asfixiante de las 22 horas. De repente, escuché pasos. Levanté la vista y él estaba ahí, apoyado en el marco de mi puerta, observándome. No dijo nada durante lo que pareció una eternidad. Solo miraba, con esa expresión indescifrable. «No necesitas demostrar nada para nadie, Lucas». Y se fue. Así de simple. Me dejó ahí, perdido, tratando de entender qué demonios significaba eso. Después de esa noche, algo cambió. La tensión entre nosotros se volvió diferente. Más densa, más cargada de algo que no me atrevía a nombrar. Entonces una noche, todo se volteó. Me citó en su oficina después de que todos se habían ido. Mi corazón se aceleró. ¿Me despediría? ¿Finalmente se había cansado de mí? Entré y él estaba en la ventana, de espaldas a mí, contemplando la ciudad. Las luces de Madrid brillaban como estrellas caídas. «Necesito contarte algo, Lucas. Algo que va a cambiar completamente cómo me ves». Se giró
y en sus ojos por primera vez vi vulnerabilidad, miedo, humanidad cruda. Lo que me reveló esa noche destruyó cada certeza que tenía sobre él, sobre mí, sobre todo. A la mañana siguiente, entré a la oficina intentando fingir que esa mirada no había existido, que esa electricidad en el aire era solo mi imaginación. Pero el universo tenía otros planes. Él estaba en la sala de reuniones cuando llegué. Traje impecable, postura autoritaria, esa expresión de quien lo controla todo y a todos. La misma máscara de siempre. Solo que ahora yo había visto una grieta, una rajadura en esa armadura perfecta. Y eso me aterrorizaba. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada reunión se transformaba en un campo minado de tensión no dicha. Él continuaba exigente, perfeccionista e implacable en sus críticas. Pero había algo diferente. A veces cuando nadie estaba mirando, yo me daba cuenta. Una mirada que duraba medio segundo más. Una pausa imperceptible antes de responder. La forma en que sostenía el bolígrafo cuando yo hablaba. Los dedos tensos, como si se estuviera conteniendo. Un martes, durante una presentación que yo lideraba, me interrumpió como siempre lo hacía. Mi explicación no era lo suficientemente clara, según él. El resto del equipo bajó la vista, esperando el regaño público que siempre venía. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, había algo allí que no era crítica profesional. Era casi preocupación, cuidado disfrazado de exigencia. Odio que me haya dado cuenta de eso, porque en el segundo en que vi esa vulnerabilidad escondida, algo dentro de mí se quebró, o se abrió. Ya no sé, comencé a fijarme en detalles que nunca había notado. Cómo él siempre tomaba el café negro, sin azúcar, como si la amargura fuera lo único que lo mantenía alerta. Cómo se quedaba hasta más tarde que todos, solo en la oficina, mirando por la ventana con una expresión que solo puedo describir como soledad. Como sus manos, siempre tan firmes en reuniones, temblaban levemente cuando tocaba su teléfono. Y lo peor, comencé a querer entender por qué. Esto es incorrecto en tantos niveles que ni siquiera puedo contarlos. Él es mi jefe arrogante, imposible, que convirtió mi vida profesional en un infierno durante 3 años. No puedo simplemente sentir esto por él, no puedo, no debo. Pero el corazón, aparentemente, no se preocupa mucho por la jerarquía corporativa. Un jueves por la tarde nos chocamos el uno con el otro en el pasillo. Literalmente. Él venía saliendo de su oficina, yo venía con una pila de informes. Los papeles volaron. Me agaché para recogerlos, él también. Nuestras manos se tocaron en el mismo documento. 5 segundos. Fue solo eso. 5 segundos con nuestras manos una sobre la otra, ojos fijos el uno en el otro, el mundo entero pausado. Él se alejó primero. Tomó los informes, me los entregó sin decir nada y volvió a su oficina. Pero yo había visto ese rubor casi imperceptible subiendo por su cuello. La respiración acelerada, la forma en que apretó los papeles con fuerza antes de dármelos. Yo no estaba imaginando. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Porque si él también sentía, si aquello no era solo en mi cabeza, entonces estábamos los dos en un territorio completamente prohibido. Peligroso. Imposible. El viernes por la noche, cuando la mayoría ya se había ido, recibí un mensaje suyo. Sin rodeos, como siempre, necesito que te quedes. Tenemos que discutir el proyecto Thompson. Mi corazón se aceleró. El proyecto Thompson estaba prácticamente finalizado. No había nada urgente que discutir. Nada que no pudiera esperar hasta el lunes. Pero dije que sí. Guardé mis archivos, avisé que me quedaría hasta más tarde y esperé. La oficina se fue vaciando. Las luces de los pisos de abajo comenzaron a apagarse una a una. Hasta que solo quedamos nosotros dos. Yo en mi estación, él en su oficina. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, apareció en la puerta de su oficina. ¿Puedes venir, por favor? 3 palabras que lo cambiaron todo. Respiré profundamente, tomé mi laptop y caminé hacia allá. Cada paso parecía llevar el peso de todos esos años de tensión, de conflicto, de algo no dicho que siempre existió entre nosotros. Entré en su oficina. Y fue entonces cuando me di cuenta. Nada de lo que imaginé me preparó para lo que estaba a punto de descubrir. Cuando entré en su oficina esa noche, esperaba encontrar al Rafael de siempre. El CEO imponente, el jefe que nunca demostraba debilidad. Ese hombre que controlaba todo y a todos con apenas una mirada. Pero lo que vi fue completamente diferente. Estaba sentado en el sillón, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana. Ni siquiera se dio cuenta cuando entré. Y cuando finalmente se giró, vi algo que nunca había visto antes. Cansancio, vulnerabilidad, una soledad profunda en sus ojos. ¿También tú te quedas hasta tarde trabajando?, preguntó, y por primera vez su voz no tenía ese tono autoritario. Había una fragilidad allí, una humanidad que yo nunca había conocido. Negué con la cabeza, sin saber qué decir. Y fue cuando él continuó.
A veces me quedo aquí solo, pensando, ¿valdrá la pena todo esto? Esta vida que construimos, esta imagen que mantenemos. Hizo una pausa, como si estuviera confesando algo prohibido. ¿Alguna vez te has sentido atrapado dentro de tu propia vida? Y allí, en ese momento, me di cuenta. Él también estaba sufriendo. Él también estaba lidiando con los mismos sentimientos que me atormentaban. Te veo todos los días, dijo de repente, mirándome con una intensidad que me hizo temblar. Y sé que tú también me ves. No de manera profesional, de la manera que intentamos esconder, pero no podemos. Mi corazón se disparó. Estaba diciendo en voz alta lo que yo intentaba negar hace meses. Rafael, yo. Comencé, pero levantó la mano. No, déjame terminar. Se acercó, cada paso disminuyendo la distancia profesional que siempre habíamos mantenido. Pasé meses intentando ignorar esto, intentando convencerme a mí mismo de que era solo admiración profesional, que era solo nada, pero no es nada. Y tú lo sabes. La vulnerabilidad de él era devastadora. Allí estaba el hombre que yo despreciaba, admitiendo que sentía lo mismo que yo, admitiendo la confusión, la atracción, el miedo. ¿Y si alguien se entera? Susurré, mi voz temblando. ¿Y si esto se sale de control? Ya se salió de control, respondió, tan cerca ahora que podía sentir su calor. Hace mucho tiempo. En ese momento, la distancia entre nosotros era casi inexistente. Profesionalmente era un desastre, personalmente. Era lo más real que había sentido. Pero entonces se alejó, un paso hacia atrás, como si recordara algo. Hay algo que necesitas saber sobre mí, dijo, y vi el miedo cruzar su rostro. Algo que hace todo esto. Mucho más complicado de lo que imaginas. Me quedé allí, esperando, con el corazón acelerado en el pecho, segura de que podía escuchar cada latido. No es solo sobre nosotros dos. No es solo sobre lo que la gente va a pensar de una relación entre jefe y empleado. Hizo una pausa, tragando saliva. Hay otra razón por la que esto no puede suceder. Una razón que nadie en la empresa sabe. Y fue cuando me di cuenta. Su secreto iba mucho más allá de lo que imaginaba. Esto no era solo sobre atracción prohibida en el trabajo. Era algo mayor. Algo que lo aterrorizaba tanto que apenas podía hablar. ¿Qué? Pregunté, mi voz casi inaudible. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Me miró con una mezcla de deseo y desesperación, como si estuviera a punto de revelar algo que lo cambiaría todo. Pero antes de que pudiera responder, sonó su celular. Una llamada que miró e inmediatamente palideció. Tengo que atender esto, dijo, la voz tensa. Pero tenemos que hablar, de verdad, sin más secretos. Y mientras yo salía de esa oficina, una cosa estaba clara. Lo que sea que estuviera ocultando, era lo suficientemente grande como para hacer que un hombre poderoso como Gabriel temblara de miedo. Por un momento nos quedamos allí parados, solo respirando, solo existiendo en ese silencio cargado de todo lo que acabábamos de decir. Podía sentir mi corazón latiendo en el pecho, y por la forma en que me miraba, el suyo estaba igual. Era como si estuviéramos al borde de un precipicio, sabiendo que un paso más lo cambiaría todo. Se pasó la mano por la cara, como quien intenta reunir coraje, y yo sabía que había algo más. Algo mayor que todo lo que habíamos hablado hasta ahora. Hay algo que necesitas saber, dijo, la voz casi un susurro. Antes de que decidas cualquier cosa sobre nosotros. Mi estómago se apretó, porque la forma en que lo dijo era como si estuviera a punto de contarme algo devastador. Puedes hablar, dije, intentando parecer más calmada de lo que realmente estaba. Respiró profundamente. Cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió de nuevo, había una vulnerabilidad allí que nunca había visto antes. No soy solo tu jefe. No es solo eso lo que lo hace todo complicado. Hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Estoy casado. El mundo se detuvo. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Casado. Estaba casado. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Es un matrimonio de conveniencia, continuó rápidamente, como si necesitara explicar antes de que saliera corriendo. Fue arreglado por mi familia. Presión social, negocios, imagen pública. Ella lo sabe. Tenemos un acuerdo. Pero para el mundo, soy el CEO perfecto, casado, exitoso. Mi mente se negaba a procesar todo eso. Si alguien se entera sobre mí, sobre nosotros. Sacudió la cabeza. No es solo mi carrera la que se va al traste. Es todo el imperio de mi familia. Las expectativas, el legado, todo. Podía ver el dolor en sus ojos, la prisión invisible en la que vivía. Y de repente todo cobró sentido. La frialdad de él en la oficina, la distancia que mantenía, el control obsesivo sobre cada detalle. No era crueldad, era supervivencia. Por eso siempre fuiste tan distante, dije, más para mí que para él. Por eso me tratabas de esa manera. Necesitaba mantenerte alejada, admitió. Porque desde el primer día que entraste en esa oficina, supe que eras peligrosa. No en el sentido malo, pero peligrosa porque
Me hiciste querer cosas que no podía tener. Las lágrimas ardían en mis ojos. Por primera vez lo entendía todo. Entendía el conflicto que lo desgarraba cada día. Entre quién realmente era y quién el mundo esperaba que fuera. Y ahora lo sabes, dijo, la voz temblando. Ahora sabes por qué dije que no podíamos. ¿Por qué es imposible? Me miró a los ojos. Entonces dime, ¿qué quieres hacer? Mi corazón estaba acelerado. Mi mente gritaba que corriera, que me protegiera, que no me involucrara en toda esta confusión. Pero mi corazón ya había decidido. No me importa, dije, y las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. No me importa lo que piense la gente, las complicaciones, nada de esto. Di un paso hacia él. Me importas tú, te elijo a ti, nos elijo a nosotros. Sus ojos se abrieron de par en par, como si no creyera lo que estaba escuchando. ¿Estás seguro?, preguntó, la voz casi quebrándose. Porque no hay vuelta atrás. Si empezamos esto, será difícil, será arriesgado, podría destruir todo. Entonces que se destruya, dije, y por primera vez desde que todo comenzó sentí una certeza absoluta, porque prefiero vivir una verdad complicada que una mentira cómoda. Me acerqué a él. Nuestros labios se encontraron en un beso a la vez desesperado y liberador. Una promesa sin palabras, un compromiso, una elección consciente de enfrentar el caos juntos. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía, solo respirando, solo existiendo en ese momento de paz robada. Gracias, susurró, por elegirme. Siempre, respondí. Y por un segundo, todo estaba bien. Todo tenía sentido. Éramos solo nosotros dos, y el resto del mundo no importaba. Pero entonces, escuchamos el sonido del ascensor. La puerta del ascensor comenzó a abrirse. Nos separamos en un segundo. Me alejé de él tan rápido que casi me tropiezo con mi propio zapato. Rafael ajustó la corbata, se pasó la mano por el cabello, recuperó aquella máscara de CEO riguroso que conocía tan bien. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que quien quiera que entrara lo escucharía. Era Sandra, la directora de Recursos Humanos. Entró al ascensor, nos saludó con una sonrisa educada y se quedó ahí, entre nosotros dos. El silencio era sofocante. Yo miraba al piso. Rafael miraba al techo. Sandra miraba la pantalla de su móvil. ¿Vio algo? ¿Se percató de lo cerca que estábamos? ¿Notó mi respiración aún acelerada? Las puertas se abrieron. Sandra salió primero. Rafael salió poco después, sin mirar hacia atrás. Y yo me quedé ahí, solo en ese ascensor, con las piernas temblando y una certeza golpeando en mi cabeza. Casi nos atrapan. En las horas siguientes todo cambió. Noté las miradas, las conversaciones que se detenían cuando me acercaba, los susurros en el pasillo. Alguien había visto algo, o sospechaba, o inventó. Ya no importaba el origen. El resultado era el mismo. Estaban hablando de nosotros. En la reunión de la tarde sentí el peso de las miradas de todos los directores. Rafael estaba ahí, profesional como siempre, conduciendo la presentación de los números trimestrales como si nada hubiera sucedido. Pero yo lo sabía. Él también lo sentía. La tensión en el aire era palpable. Después de la reunión, me envió un mensaje. Necesitamos hablar. Esta noche. Fuimos a ese mismo café discreto donde todo comenzó. Pero esta vez no había romance en el aire. Había miedo. No podemos seguir escondiendo esto para siempre, dijo, revolviendo su café sin beber. Lo sé. Si alguien descubre, mi cargo, tu posición, todo lo que construimos, se desmorona. Lo sé, Rafael. ¿Crees que no pienso en eso todos los días? Me miró, y por primera vez vi vulnerabilidad real en esos ojos que siempre fueron tan controlados. ¿Te arrepientes?, preguntó, la voz casi un susurro. ¿Del beso? De todo. Respiré profundo. Era la pregunta que tenía miedo de escuchar, porque la respuesta honesta era complicada, peligrosa, demasiado real. No, dije, y las palabras salieron con una convicción que me sorprendió. No me arrepiento. ¿Y tú? Nunca. Pero la realidad no cambiaba solo porque estuviéramos enamorados. La presión social aumentaba cada día. Comentarios velados, bromas sutiles en la cocina, la mirada de desaprobación de los colegas más conservadores. Y estaba lo práctico. ¿Quién más sabía? ¿En quién podríamos confiar? ¿Ya sospechaba Sandra del Departamento de Recursos Humanos? ¿Entendería el vicepresidente que siempre fue cercano a Rafael? ¿Me respetaría mi equipo de la misma manera? Necesitamos tomar una decisión, dijo Rafael, la voz firme ahora. O paramos con esto, volvemos a ser solo jefe y subordinado, y fingimos que nada sucedió. Mi corazón se congeló. No lo asumimos. No necesariamente lo anunciamos a toda la empresa, pero dejamos de vivir con miedo. Dejamos de escondernos. Dejamos de fingir. Lo miré. Al hombre que había odiado durante años. Al CEO arrogante que se había transformado en la persona más importante de mi vida.
al Rafael que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por nosotros. Estoy cansado, dije, y sentí algo cambiar dentro de mí. Una decisión tomando forma. Cansado de tener miedo. Cansado de fingir. Cansado de avergonzarme de algo que es lo más verdadero que he sentido en la vida. Rafael sostuvo mi mano sobre la mesa. Ahí, en medio del café, donde cualquiera podría ver. Entonces lo enfrentamos, dijo. Juntos. Era una decisión absurda, arriesgada, potencialmente devastadora para nuestras carreras. Pero por primera vez en semanas me sentí ligero. Porque esconderse era más pesado que cualquier consecuencia que pudiera venir. 2 días después, aún estaba procesándolo todo cuando sonó mi móvil. Era Carlos, mi mejor amigo desde la universidad. Él conocía mi forma reservada, sabía que rara vez hablaba sobre mi vida personal, pero esa vez sentí que necesitaba contarle. Nos vimos en un café. Cuando me senté frente a él, las palabras salieron antes de que pudiera pensar. Le conté todo: el odio, la confusión, el beso en la oficina, la conversación con Rafael, todo. Se quedó en silencio por un momento. Después sonrió, sostuvo mi mano y dijo: pensé que nunca te permitirías sentir eso. Estoy tan feliz por ti. Sentí que las lágrimas llegaban. Pensé que estaría solo en esto. Nunca estuviste solo, Lucas. Solo estábamos esperando a que te encontraras a ti mismo. Aquellas palabras lo cambiaron todo. Me di cuenta de que el miedo que sentía no era al mundo exterior. Era a mí mismo, a aceptarme. Y cuando finalmente lo hice, el mundo no se derrumbó. Las personas que realmente importaban estaban allí. Rafael y yo no volvimos a trabajar juntos inmediatamente. Él respetó mi tiempo, mi proceso, pero comenzamos a vernos fuera de la oficina. Cenas, paseos, conversaciones que no tenían fin. 6 meses después, estaba en una cena corporativa cuando alguien preguntó: ¿y bien, Lucas? ¿Quién es la persona especial? Miré a Rafael al otro lado de la mesa. Me dio esa sonrisa discreta como si dijera: es tu elección. Respiré profundo. Es Rafael. Llevamos juntos algunos meses. Hubo un breve silencio. Luego, las conversaciones reanudaron normalmente. No fue dramático. No fue un escándalo. Fue tranquilo. Y eso me sorprendió. Hoy, más de un año después de ese fin de semana en la oficina, Rafael y yo vivimos juntos. Nuestra casa no es enorme, pero es nuestra. Es el lugar donde finalmente puedo ser quien soy. Sin esconder, sin mentir, sin fingir. A veces me despierto antes que él y me quedo mirando. El hombre que juraba odiar. El hombre que me sacaba de quicio solo de existir. Y ahora está allí, durmiendo a mi lado, respirando lentamente, completamente en paz. Ya no odio a nadie, porque entendí que ese odio nunca fue real. Era miedo. Miedo a sentir algo tan intenso que no podía controlar. Miedo a perder la vida perfecta que había construido. Miedo a ser quien realmente soy. Pero el amor no sigue reglas. Y cuanto más intentaba luchar contra él, más fuerte se volvía. Así que es eso, familia. Esta es la historia de cómo pasé años odiando al hombre que amaba. Años luchando contra un sentimiento que solo quería liberarme. Si estás sintiendo algo que crees que no deberías sentir, si tienes miedo de ser quien realmente eres, te digo una cosa: ese miedo siempre estará allí. Pero del otro lado de él existe una vida que vale la pena vivir. Una vida donde te despiertas cada mañana y ya no necesitas fingir. El amor no pide permiso, simplemente sucede. Y cuando dejas de luchar y lo dejas entrar, todo cambia. Rafael acaba de entrar en la sala, me miró escribiendo aquí y preguntó: ¿estás contando nuestra historia? Sonreí. Sí, y no voy a esconder nada más. Se acercó, besó mi frente y susurró: te amo, Lucas. Yo también te amo, Rafael. Siempre te amé. Solo me tomó un tiempo aceptarlo. Si esta historia te tocó de alguna manera, sabe que no estás solo. El amor es complicado, desordenado e impredecible, pero también es lo más real que existe. Y esta es la verdad que aprendí. Cuando dejas de luchar contra quien eres, la vida finalmente comienza.